has amado como nadie me amó. Y vengo a alabarte, Dios, te adoro, solo a ti, Señor. Santo, Santo Dios, en lo alto estás, exaltado tú serás, sobre todo nombre. Santo, Santo Dios, en lo alto estás, nadie puede negar el poder de tu siempre has estado. Siempre deja ver, me has siempre enseñado que no debo temer. Vengo a alabarte, Dios, te adoro, solo a ti, Señor. Santo Dios, en lo alto estás, exaltado tú serás, sobre todo nombre. Santo, Santo Dios, en lo alto estás, nadie puede negar. Santo, Santo Dios, en lo alto estás, exaltado tú serás, sobre todo nombre. Santo, Santo Dios, en lo alto estás, nadie puede negar el poder de tu amor. Jesús murió, cumplido fue el juicio de Dios, nuestros pecados se pagó, y por su muerte salvos soy.
la tumba oscura le cerró, mas el glorioso revivió, Cristo la muerte conquistó, en su victoria la maldición de mi pecado terminó. Viva ser, pues yo soy, su sangre preciosa me compró. Ya no hay temor ni culpa aquí, es el poder de Cristo en mí, desde el principio hasta el final, en mi destino guiará, ningún poder ni plan del mal, de su amor me apartará. Saque, llame allá, solo en Jesús yo voy a estar. Ningún poder ni plan del mal, de su amor me apartará. Yo saqué, me llame allá, solo en Jesús yo voy a estar, solo en Jesús yo voy a estar. Bendiciones, amados. Vamos a seguir mirando, como nos mandó Jesús, a la higuera y a los demás árboles, como hemos predicado ya en otras ocasiones. Pero, hermanos queridos, esto no es solamente con el ánimo de satisfacer nuestra curiosidad en cuanto a la profecía, sino que la idea es que seamos capaces de discernir cómo Dios hoy sigue obrando a favor de ese pueblo, Israel. Cosas grandes que el Señor ha hecho ante nuestros ojos, pero por causa de la forma que tiene esta humanidad de tratar a Israel, minimizando sus logros, no tomándolo en cuenta más que solamente las noticias negativas con Israel, para nosotros pasan inadvertidas las grandes cosas que Dios está haciendo aún con ese pueblo. En Ezequiel capítulo 37 hay una profecía que para muchos está mal interpretada, para otros tienen otros significados. Sin embargo, la palabra es muy clara en lo que dice ahí. Este es el famoso valle de los huesos secos. El profeta Ezequiel es puesto en medio de este valle, se le conmina a hablarle a esos huesos y es una especie de parábola de lo que Dios haría para restaurar a su pueblo Israel. Lo fantástico de esto es que Dios ha cumplido su palabra. Para poder entender esta profecía debemos darnos cuenta que hay dos cosas en el capítulo 37. Hasta el versículo 14, desde el 1 hasta el 14, hay una visión, esta visión del valle de los huesos secos. Y de ahí en adelante hay una señal para Israel. ¿Qué es esa señal? Bueno, lo veremos en otro mensaje probablemente. Por ahora queremos interpretar esta profecía de Ezequiel 37 del 1 hasta el 14.
¿Cuál es la interpretación? La Biblia lo aclara de inmediato. Es el Señor quien interpreta esta profecía. Aquí no hay que darle vuelta a explicaciones de carácter, diría yo, espiritualoide, explicaciones fantásticas. No, el Señor simplemente aclara qué representa cada cosa. Comenzamos por los huesos. Estos huesos de los cuales estaba lleno ese valle es la casa de Israel, lo dice el mismo pasaje. Ezequiel capítulo 37, lo leímos en el versículo 11, dice: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Escúcheme, no son los inconversos, no son los cristianos que han muerto y que van a resucitar. No es la iglesia. Estos huesos, palabra de Dios, estos huesos son la casa de Israel. Todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Vamos entendiendo entonces esta profecía. Otra cosa que se nos dice es que hay unos sepulcros. ¿Y qué cosas son estos sepulcros? Bueno, estos sepulcros son las naciones gentiles donde fueron esparcidos los hebreos. Ezequiel 36, un capítulo antes, en el versículo 24, dice: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. La mayoría de nosotros, los creyentes, no estamos muy familiarizados con la forma en que Dios ha hecho esto. Cosas increíbles han pasado en nuestra vida, o sea, son contemporáneas para nosotros y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Hermano, no nos mandó el Señor a velar, no nos mandó el Señor a ver, no nos mandó el Señor a orar. Mirad, velad y orad. Así concluíamos el mensaje anterior. Hermano, ¿estamos mirando? Y si estamos mirando, ¿para dónde estamos mirando? ¿Hacia dónde dijo Jesús que había que mirar? Mirad la higuera y todos los demás árboles. Eso es importante. Dios está obrando, hermano. Está obrando a pesar de las naciones. Mencionábamos de pasadita, lo voy a recordar, el movimiento sionista que nace en el año 1887, la declaración de Balfour, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y después el decreto de las Naciones Unidas de crear dos estados, uno palestino y el otro estado de Israel. Ya vimos todo eso. Pero ahora, para meditar en algunas cosas que se dicen en este pasaje de Ezequiel. Primero, en el versículo 1 comienza diciendo: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Yo no creo que a mí me gustaría que me llevaran a un lugar como ese, pero Dios es soberano. Este hombre Ezequiel, que había sido llevado cautivo a Babilonia, este profeta Ezequiel, que perdió a su esposa, este profeta que estaba junto a los demás, allá cautivos en Babilonia, este profeta es tocado por Dios y Dios le quiere mostrar algo en especial. Esta expresión, la mano de Jehová vino sobre mí. Hermano, ¿qué significa eso? Dios quería que dejara de mirar el estado lamentable en que había quedado Jerusalén e Israel después de la invasión babilonia. Dios quería que dejara de pensar en la miseria que estaban viviendo ahora como cautivos. Dios no quería que mirase eso. Dios le llama la atención a que ponga los ojos en algo diferente. Yo no sé qué cosas te tienen entretenido hoy día. Yo no sé qué cosas te distraen hoy día, pero me pregunto, ¿serán las cosas que Dios quiere que miremos? ¿Serán las cosas que Dios quiere que gastemos nuestro tiempo en ellas? Dios, al igual que Ezequiel, quiere guiarnos a nosotros.
Quiere hacerlo, su mano está ahí para indicarnos el camino. Vino sobre mí. Hermanos, esa está una gran expresión. Que el Señor traiga dirección y que nos haga ver donde Él quiere que miremos, que pongamos los ojos donde Él quiere que lo pongamos. Y al principio, en este versículo 1, al parecer es todo desolación, un valle lleno de huesos. Y solamente, hermanos queridos, no son huesos que están ahí, están secos, no tienen nada. Me interesa todo esto, me llevó en el espíritu de Jehová. Dios lo toma y lo pone en situaciones especiales. Y me puso en medio. Dios, muchas veces a usted y a mí, también nos pone en situaciones que nunca pensamos. Nos pone en situaciones que nunca elegimos. Él nos toma y nos dice, ahí estamos. Y de pronto estamos rodeados de problemas o rodeados de situaciones. Dios quiere que miremos porque es Él el que quiere llamarnos la atención a determinadas cosas. Me puso en medio. Dios entonces nos pone en situaciones. Había un propósito en que Dios toma a este hombre, lo trae a ese valle y le da esta visión de los huesos secos en gran manera. Había un propósito. El propósito, aunque parezca extraño, era alentar. ¿Qué le parece? ¿Qué manera de alentar en un valle de huesos secos? Pero es que aquí va a empezar lo sobrenatural. Lo que Ezequiel veía, lo que era la lamentación de todos los judíos cautivos en Babilonia, era que ya habían muerto como nación. Pero si ellos morían como nación, entonces Dios dejaba de ser Dios. Porque Él prometió a Abraham, Él prometió a Jacob, Él prometió aún a David después que en el tiempo, lo que esperaba de Israel, de esta gran nación. Había un propósito para este hombre, para Ezequiel, sacarlo de donde estaba mirando y ponerle la vista en otra realidad, como Dios veía toda esta situación y lo que Dios haría en el futuro por este pueblo. Si hay en este pasaje un propósito tan claro para Ezequiel, yo me pregunto, ¿habrá un propósito de Dios para mí? ¿Habrá un propósito de Dios para ti? En las circunstancias que estamos pasando, que estamos viviendo, situaciones que tenemos que enfrentar, ¿habrá un propósito? ¿Querrá Dios que pongamos la vista en otras cosas? A Ezequiel le sucedió así. Ahora, Dios le habla a este hombre y le dice, en versículo 3, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. ¡Qué pregunta! ¿Qué habría respondido usted? ¿Qué habría respondido? Si Dios te pregunta, ¿estos huesos pueden vivir? ¿Qué le dirías tú? Si somos escépticos diríamos, no, están muertos. Están secos, no tienen ninguna posibilidad de revivir, no pueden. Están completamente muertos. No hay vida en ellos de ninguna manera. Hermanos queridos, Dios nos puede preguntar también a nosotros, ¿tú crees que yo puedo dar vida donde no la hay? ¿Tú crees que yo puedo hacer camino donde no hay? ¿Tú crees? ¿Hay soluciones? Hermanos, Dios está mostrando su grandeza, su soberanía, y lo está haciendo en este diálogo. ¿Por qué Dios tiene que preguntarle a Ezequiel nada? Podría decirle, mira estos huesos, ¿te das cuenta? Esta es la casa de Israel. Y mira lo que voy a hacer con ellos. Pero no, le hace preguntas. ¿Por qué? Porque Dios quiere que el que cree en Él no crea simplemente porque Dios es Dios, sino que quiere que tenga una fe razonada, una fe basada en su relación personal con el Señor. Cuando el Señor, Jehová, le pregunta, ¿pueden vivir estos huesos? El Señor en realidad está provocando en Ezequiel a lo menos dos reacciones, a lo menos. La primera reacción es que lo obliga a involucrarse. Tenía que responder, tenía que decir sí o no.
Bueno, respondió a los judíos Ezequiel: Señor Jehová, tú lo sabes. Hermano, qué respuesta. Ya dejó de ver la destrucción total que implicaba, la ausencia de vida que implicaba este valle de huesos secos. Y ahora está meditando en la pregunta que Dios le hizo: ¿vivirán estos huesos? Yo no sé qué habría respondido usted. ¿Habrá solución para tus problemas? Yo no sé. Dios lo sabe. Y eso es lo que respondió este hombre. Y la segunda cosa, que al tratar de responder Ezequiel, sale de este valle de los huesos secos, sale de esa visión y saca los ojos de todo lo que era destructivo. El Señor se dirige a él, como quien dice, ubiquémonos, y se dirige a él diciéndole: hijo de hombre. O sea, poniendo en claro, tú eres un ser humano y yo soy Dios. Yo soy el Dios soberano. Es lo que hace Señor Jehová, Señor Adonai, Yahweh. Está diciendo: Señor, tú eres Dios, tú eres soberano, tú eres el que guarda los pactos, tú eres el que sabe lo que va a pasar. Su respuesta entonces es clásica: eres el único que lo sabe. Nadie más podría decir qué va a pasar con esos huesos. Y no es lo mismo en nosotros, hermano. Cualquier sea la circunstancia que estemos viviendo, que estemos pasando, Dios sabe lo que viene después. Debiéramos tener una confianza única, aún en las peores situaciones. Una confianza única. Hermano, ¿usted cree o no cree que Dios lo ama? ¿Usted cree o no cree que Dios cumple sus promesas? ¿Usted cree o no cree en la palabra? Entonces, si es así, viva de acuerdo a esa fe. Entreguémosle la gloria al Señor, la soberanía y los designios a Él. Nosotros descansemos en sus manos, en sus promesas. La vivificación de Israel depende solamente de la gracia soberana de Dios. Así de simple. ¿Vivirán esos huesos? No me preguntes a mí, dice Ezequiel. Yo solamente, tú me trataste como lo que soy. Soy un hijo del hombre, soy un ser humano. Yo no puedo ir más allá. Hermano, donde tú ya no puedes ir, a donde estamos en el límite, donde ya es imposible todo para nosotros, empieza Dios. Ahí Dios es el que tiene respuestas. Y Dios le demuestra a Ezequiel que estaba en lo correcto, dependiendo y dejando todo en la soberanía absoluta de Dios. Ahora, hermano, el despertar espiritual, podríamos llamar hasta avivamiento espiritual, comienza cuando una persona que es llamada por el Señor confronta la realidad, que cree que nada, y llega a creer que nada es imposible cuando Dios muestra su soberanía. Porque Ezequiel puede haber dicho: estoy soñando, el Señor, ¿por qué me pregunta esto? ¿Qué vendrá? ¿Qué cosas pasaron por su cabeza? ¿Habrá solución para este cautiverio? ¿Habrá solución para esta destrucción tan grande? Y Dios dijo que sí, que había. Y no solamente estaba profetizando lo que iba a pasar después de Babilonia, sino que también lo que iba a pasar después con Roma y lo que iba a pasar pasados siglos, milenios, con el pueblo de Israel. Los profetas, hermanos, los verdaderos profetas, los que hablan lo que Dios dice, son realistas porque ven la realidad como el valle del hueso seco. Así estaba la nación de Israel, así estuvo por mucho tiempo, pero también son optimistas. Su optimismo no está en ellos, no está en la circunstancia, su optimismo está en el Dios de Israel, en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos un poco más acerca de esta profecía que el Señor nos está mostrando en este momento. El orden de los eventos, ¿cómo va todo esto? Y ya que estamos en Ezequiel 37, examinemos ahora el versículo 12. Los judíos
lo primero que va a suceder cuando Dios empieza a restaurar a esta nación es que los judíos serán sacados de sus sepulcros. Lo dice el Señor mismo, dice el versículo 32, por tanto, versículo 12, Ezequiel 37, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. ¿Desde dónde? De los sepulcros. ¿Cuáles eran los sepulcros? Todo lugar donde ellos fueron, toda nación donde ellos llegaron, que no sea Israel. Dios los sacaría, no importa dónde estuviesen, para que volvieran a ser nación. Volvieran a ser pueblo. Ya hemos visto esto, pero este es el cómo, la manera. Dios está explicando lo que iba a suceder. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Me gusta esa palabra, Eretz, Israel, la tierra de Israel. Ahora, ellos fueron llevados a, precisamente la segunda cosa que vemos, fueron llevados, están siendo invitados a la tierra de Israel. Dios lo está profetizando, a la tierra de Israel. Aquí no hay dónde meter a la iglesia, aquí no hay dónde meter a la resurrección de los muertos, no hay dónde meter la conversión de los inconversos. Hermano, esto es Israel, netamente Israel, todo esto. Y no se olvide que Israel es la señal que Dios dejó para nosotros. Yo quiero saber cuán atentos hemos estado a esta señal. Ellos fueron llevados ahí, no a otro lugar. La solución final para Dios no era que los judíos se establecieran en Alemania, se establecieran en Francia, se establecieran en Polonia, en Rusia, se establecieran en España, se establecieran en América. La solución de Dios es Israel, para su pueblo. Ahora, no sé cuántos de ustedes habrán oído lo que fue llamado en su tiempo la Operación Alas de Paloma. ¿Cuántos de ustedes estaban vivos en el año 2012? Ojo que ya no estoy hablando del año 1948, año 2012. ¿Sabe? Aviones trajeron inmigrantes desde Etiopía a Israel. Aunque los judíos más ortodoxos en el comienzo tuvieron dudas acerca de que este pueblo etíope y la tribu Lemba de Zimbabue tengan alguna parte con Israel, sin embargo, las pruebas de ADN demostraron que son miembros de las tribus perdidas y por lo tanto forman parte del pueblo judío. Según el doctor Karl Skoreski, hay un determinado perfil de ADN llamado haplotipo modal Cohen. Haplotipo. ¿Usted sabe lo que son las haploides? Bueno, haplotipo. El apellido Cohen a nosotros nos suena. Hemos conocido gente de este apellido. Cohen es el nombre hebreo bíblico de la casta sacerdotal en el judaísmo. Y se registra este haploide mayormente en el subgrupo judío de los Kohanim. Ahora, este haplotipo que ya mencioné, según Skoreski, indica claramente y sin ninguna duda, estamos hablando de una cuestión científica, que hay un origen judío dentro de esta línea paterna de estas personas que volvieron desde África. ¡Qué curioso! Estos resultados de estudios de ADN en las tribus africanas fueron reconocidos por el Congreso Judío Mundial, el que los destacó en sus publicaciones y lo difundió públicamente. ¿Ustedes escucharon alguna vez esto? Probablemente sí. Probablemente yo mismo lo he predicado, lo he enseñado en alguna otra ocasión, pero
¿No es interesante que algo que sucedió el año 2012 no es tan lejano? Para la mayoría de las personas pasó absolutamente inadvertido. ¿Por qué? Porque no están mirando. ¿Por qué? Porque no están velando, porque no están orando. Algunos están indiferentes a todo esto, no les da nada. Pero esto no puede ser con la Iglesia de Cristo cuando el Señor dijo, miren la higuera. Esto será la señal, miren la higuera. Ahora, siguiendo estas instrucciones, ellos descendieron del avión por las escaleras y lo primero que hicieron cuando llegaron es agacharse y besar la tierra. Porque dentro de esas tradiciones, ellos habían perdido todo contacto con Israel, habían perdido todo contacto con la mentalidad judía. Y sin embargo, ellos tenían la esperanza de volver un día a Jerusalén, de volver un día a Israel. Algunos preguntaran, ¿dónde está el Mesías? Porque ellos pensaban, dentro de su confusión en doctrina, pensaban que ellos podrían llegar a Israel, a Jerusalén, solo cuando el rey estuviese reinando. Pero esto fue antes, porque Dios estaba preparando y está preparando el terreno y está recogiendo a sus tribus. Ahora, esto no fue solamente ahí el año 2012. En el año 2014, otra vez una información que nos pasa por desapercibida, más bien inadvertida otra vez. Una de las tribus perdidas de Israel vuelve. Ahora, ¿desde dónde? Desde la India. Estos son descendientes de Israel, de la tribu de Manasés. Y ellos regresaban desde el este. Una persona encargado de estos asuntos en Israel, Michael Fromm, dijo, es como si el titular de hoy fuera escrito por el profeta Isaías unos 2700 años atrás. Esto es algo fenomenal. Históricamente, tomando la Biblia, la mitad de la tribu de Menashe o Manasés vivió en Galilea y la otra mitad en el lado este del río Jordán, es decir, al otro lado del Jordán. Y donde está la zona desde los altos del Golán hacia allá, si usted tiene alguna noción de lo que es eso. Pero usted cree que esto termina ahí. Déjeme agregar más. En diciembre del año 2020, ahora, hace poquito tiempo, en diciembre del año 2020, entre el 19 y 20 de diciembre, esto es algo actual, no han pasado 3 meses. Otro grupo de los Menashe, es decir, los hijos de Manasés, volvió de la India a Israel. A nuestros ojos, dicen ellos, nunca nos perdimos. Yo no soy una tribu perdida de Israel, nunca nos perdimos, porque sabíamos quiénes éramos y siempre quisimos volver a casa y reconectarnos con nuestras raíces judías. Menashe, es decir, Manasés, fue la más grande de estas llamadas tribus perdidas. Vagaron por Asia Central, por el Lejano Oriente durante siglos y finalmente se llegaron a establecer en las aldeas de Manipur y Mizoram. Esto es más o menos a lo largo de la frontera de Birmania. Hoy día ya no se llama Birmania, ahora es Myanmar y Bangladesh, que no ha cambiado el nombre. Ellos estaban aislados del mundo judío. Los Menashe, los hijos de Manasés. Ellos continuaron, sin embargo, practicando el judaísmo bíblico y soñando con su regreso durante 2700 años, pensando en volver. ¿Qué pueblo es este? ¿Qué pueblo es este que tiene esas convicciones tan fuertes? Déjeme agregar más. El 3 de enero de este año, el mes pasado, el 3 de enero del año 2021, 3 hermanas del noreste de la India, escuchen sus nombres: Ruth, nombre bíblico; Dina, nombre bíblico; y Abigail, nombre bíblico. Estas 3 hermanas emigraron a Israel desde la India. Llegaron a Israel porque tenían la convicción
que sus antepasados le habían dicho que pertenecían a este pueblo y no lo perdieron. Los padres de estas muchachas le dieron nombres absolutamente ajenos a la realidad hindú, absolutamente ajenos a la cultura en la cual ellos vivían. ¿Por qué? ¿Por qué esta persistencia? ¿Por qué? Porque son un pueblo especial para Dios. No son los únicos judíos que han vuelto, están los judíos escondidos de Polonia. Polonia fue un país que trató muy mal a los judíos. La mayoría de los campos de concentración de Alemania nazi estuvieron en Polonia. Persiguieron mucho a los judíos. Fíjese que desde allá, desde Polonia, empezaron ahora a volver los llamados Subotnik. Subotnik. Estos, más bien, son de Rusia. El nombre Subotnik proviene de su amor al subota, que es la palabra rusa para Shabbat. Estos son llamados los sabatistas, los Subotnik. No porque eran adventistas, hermanos, no. Eran judíos que nunca perdieron su identidad y guardaban el sábado. Están otros, que a lo mejor son más cercanos a usted y a mí, los llamados Mnei Anusim. Anusim significa convertidos a la fuerza, conversos forzados. Esto sucedió en España, Portugal y Sudamérica. Así como los Mnei Manasés y los judíos de Caifén, de China. ¿Usted me podría creer que hay judíos en China? Fíjese que judíos Caifén es el término que en chino significa chino judío. ¿Cuál es Caifén? Caifén significa, en idioma chino, chino judío. Es realmente increíble. ¿Usted lo sabía? ¿Lo vio en las noticias? ¿Alguien hizo alaraca acerca de esto? ¿Acaso no nos dijo Jesús, mirad la higuera? ¿Acaso no nos dijo velad? Es decir, estar atentos. Y estas cosas han pasado así en nuestra vida. Es que no aparecen en las noticias, hermanos, porque está vetado, está velado más bien, de alguna manera, hablar mucho sobre Israel y sus logros. Hermanos queridos, Dios aún hoy día sigue recuperando a su pueblo. Su mano todopoderosa sigue obrando. Como tercera cosa que aprendemos de todo este pasaje, Israel, dice esta profecía, va a reverdecer. Esto aparece un poco antes de Ezequiel 37, otra vez vuelvo ahora a Ezequiel 36, en el versículo 34 y 35, dice de esta manera, y la tierra asolada, es decir, desértica, será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron, y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Tremendo profeta este Ezequiel. No, Señor, el Dios de Ezequiel, Él, el que puso en sus labios y en su pluma estas palabras para que llegaran a nosotros en el día de hoy. A propósito del día de hoy, en el día de hoy no hay duda que fue Dios, no las Naciones Unidas. Fue Dios quien reinstaló a Israel en esa tierra. Israel ahora es una nación poderosa, es una nación soberana, autónoma. Sin embargo, la visión de los huesos secos no ha terminado. Recuerda que estábamos viendo Ezequiel 37 en el versículo, versículo 7 y en el versículo 8 ahora dice al final de este versículo, pero no había en ellos espíritu. Israel volvió a ser nación. Israel volvió a tomar cuerpo, a tener carne, pero Israel todavía no se convierte a Dios, todavía no se entrega de corazón al Dios del cielo. Este es el Israel actual. En Ezequiel 36
24 y 30, y dice, el Señor vuelve a profetizarlo, y yo os tomaré de las naciones, los sepulcros, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. ¿Cómo? Tal como escucha. Mira los verbos. El que habla es Dios. Y cuando Dios habla, no hay vuelta que darle. Así será. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Ante tus ojos, ante mis ojos. Esto está pasando hoy. Acabamos de hablar de enero de este año, cómo estas mujeres judías, hindúes, volvieron a Israel. ¿Cómo han seguido regresando los descendientes de Manasés? Hermano, aún faltan algunas cosas para Israel. La segunda parte, desde el versículo 25 en adelante, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, el agua de vida que es Cristo, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice, os daré lo que Dios hará con ese pueblo, corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Se cumplió. Y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Falta por cumplir. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Dios lo cumple eso ahora. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles. Se cumple hoy día. Y el fruto de los campos se cumple hoy día, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Dios cumplió, porque Dios cumple su promesa. Primera cosa para concluir, ¿Dios cumple sus promesas? Sí, las cumple. Había prometido lo que iba a pasar a ese pueblo, y ha pasado con ese pueblo. Ante nuestros ojos, y la mayoría de la gente no lo sabe. Recuerde que también nosotros tenemos promesa. ¿Acaso el Señor Jesús no prometió venir a buscarnos? ¿Usted cree que no va a cumplir? Sí, Señor, va a cumplir. ¿Se ha demorado? Sí. Gracias a esa demora, porque si Él no vino en el año 1960, porque si así, yo no me salvo. Yo me convertí en el año 1969, y gracias a Dios, y a lo mejor cuántos faltan porque lleguen a conocer a Cristo. Pero cuando llegue el momento, el último de ellos, el Señor vendrá, lo prometió y lo cumplirá. Así como Israel, que eran huesos secos, los vuelve a hacer nación, así también. Nosotros, no importa lo que quede de despojo de nuestras vidas, todavía nos llevará a su presencia, aunque estemos muertos, aunque te hayan incinerado. Dios da vida de huesos secos, de la nada. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. No miremos con desconfianza el futuro, miremoslo con fe. Ante Dios, segunda cosa que aprendemos de todo esto, no hay causas perdidas. Ezequiel, sentado en las orillas de los ríos en Babilonia, pensaba que hasta aquí había llegado la historia de Israel. Él veía solo lo negativo. Había sufrido mucho, pero Dios le mostró que siempre hay esperanza. Para Dios no hay causas perdidas. No sé cuáles son tus causas, hermano. No sé cuáles cosas estás pasando, en qué situación estás. Pero una cosa sé, no hay causa perdida para nuestro Dios. Para tu Dios, para mi Dios, no hay causa perdida.
El triunfo viene siempre de Él. Dios levantó a su pueblo, con mayor razón también levanta a sus hijos. Así que, hijo de Dios, hermano mío, creyente en Cristo, pon los ojos en Cristo, pon los ojos en las señales que Él dejó, espera con fe y esperanza que cumpla su promesa. Dios lo hará. Tercera cosa que yo veo, Dios nos usa como sus siervos. Recuerde, hermano, Dios no necesitaba a Ezequiel para decirle a los huesos secos que revivan. Pero Dios quiso usar al profeta para dar la importancia a la palabra de Dios. Ezequiel no dijo lo que se le ocurrió. Ezequiel no improvisó. Ezequiel dijo lo que Dios le dijo. Eso es predicar. Decir lo que Dios dice, eso es predicar. No lo que yo creo, no lo que yo pienso, no lo que yo siento, lo que Dios dice. Y Dios le dijo a Ezequiel, dile a esos huesos que vivan. La autoridad venía de Él. Cuando predicas la palabra, la autoridad viene de Él. Cuando escuchas la palabra, la autoridad para obedecerla viene de Él. Amados hermanos, Dios quiere usarte. Porque cuando la palabra llegó a esos huesos, mira lo que pasó. Revivieron. No pasa lo mismo, hermano, cuando tú le hablas a un inconverso y la palabra llega a esos huesos, a esos que están muertos como estuve yo, como has estado tú. ¿Acaso no nos toca? ¿Acaso no nos saca? Hermanos, claro que podemos aplicarlo de esta manera. La cuarta cosa que yo veo, la esperanza es una bendición irrenunciable. Lo fue para el pueblo de Dios. Aún en las peores circunstancias, perseguidos de nación en nación, en toda la historia. Aún así nunca perdieron su fe, nunca perdieron su identidad nacional, nunca perdieron su esperanza. Hermanos, ¿vamos a ser menos nosotros? Estos son el pueblo de Dios. Nosotros somos los hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos una cercanía especial con nuestro Padre. Y debemos tener una esperanza. Nunca renuncies a la esperanza, nunca. Seamos tan porfiados como los judíos. Si Dios prometió, Él lo hará. Si Dios está contigo, por favor, descansa en Él, no en tus fuerzas. Quinta cosa, Dios tiene control de la historia y de todas las circunstancias. Es increíble cómo Israel vuelve a ser nación. Dios usó todo y nadie se dio cuenta que era Dios. Pero Él ya lo había dicho. Bueno, hoy día lo estoy predicando. Hermanos queridos, Dios tiene control de la historia y tiene control de toda circunstancia. También de las tuyas, también de las mías. Recuerda esto, para nosotros como creyentes, esta promesa bendita de Jesús. Cuando en Mateo 28, 18, antes de la gran comisión, Jesús le dice a los discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Señor, tú lo sabes. Ezequiel respondió así a la pregunta de Dios, ¿vivirán estos huesos? Yo te pregunto, ¿hay solución para tus problemas? ¿Hay bálsamo para tus heridas? El Señor lo sabe. Pero no estamos hablando de cualquier Señor, el que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por eso cuando oramos, oramos con fe. Cuando oramos, oramos con esperanza. Mi pregunta es, ¿lo crees? Ezequiel le habló a unos huesos que estaban secos. ¿Cuándo te vas a decidir a hablar de Cristo y vivir conforme a su molde, a lo que Él nos pide? La sexta cosa que veo para ir terminando, Dios completa lo que Él comienza. Algunos piensan que el eterno Dios desechó a Israel e interpretan este pasaje de Ezequiel 37 como un símil de la resurrección de los muertos o como un símil de la conversión de los creyentes. Ahora, fue Dios mismo quien interpretó esta profecía. Él dijo, ya lo analizamos, estos huesos secos son la casa de Israel. Lo que parecía imposible, Dios lo hace posible. Dios lo hace.
Dios nos pide que estemos atentos. Si tú no sabías estas cosas o alguna de las que yo he dicho, por favor, pon la mira de nuevo donde corresponde. Pon la mira en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pon la mira en la señal, la higuera y los árboles. Mira cómo están las cosas. Interiorízate más de lo que Dios hace con ese pueblo, porque tu destino y el mío está ligado a Israel. Cuando estas cosas comiencen a suceder, vuestra redención está cerca. Esa es la esperanza de la iglesia. Clamamos, ven, ven Señor Jesús. Que así sea. Amado Padre, danos comprensión acerca de esto que acabamos de ver. Permítenos seguir meditando en esto, descubrir cuán grande eres tú. También, Señor, descubrimos cómo el enemigo tapa muchas cosas que debiéramos saber. Señor, perdónanos porque no estamos mirando. Señor, perdónanos porque no estamos velando, no estamos orando como tú quieres que lo hagamos. Señor, gracias, porque con esta palabra tú nos enseñas que eres soberano en el cielo y en la tierra, y que nuestra causa, si está en tus manos, está en las mejores manos. Padre, bendice tu iglesia, bendice a tu siervo. Te necesitamos, Señor. La vida sin ti no tiene sentido. La vida contigo vale la pena. Nos da gozo vivirla. Gracias, Padre. Honramos tu nombre, te adoramos y te glorificamos. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Amén, Señor.